Muy buenos días para todos, profesora Lila y compañeros de curso. En esta oportunidad me toca exponer sobre la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. En esta exposición estamos dos personas. Primero expondré yo y posteriormente va a exponer Johnny Romero. Quisiera comenzar primeramente con un pensamiento de David Ausubel que dice de la siguiente manera: si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente. El contenido de la exposición va a ser el siguiente. Son estos pasos. Primeramente, va a haber un concepto de aprendizaje. Segundo, un concepto de aprendizaje significativo. Tercero, ¿quién fue? David Ausubel. Cuarto, teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Tipos de aprendizaje significativo. Y voy a compartir parte de una experiencia en mi trayectoria como docente. En la teoría del aprendizaje tenemos el concepto de aprendizaje. El concepto de aprendizaje es el siguiente: es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio. La experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Es decir, que todas estas destrezas son nuevas en cuanto a la teoría del aprendizaje. Concepto del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo es uno de los conceptos pilares del constructivismo. El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se relaciona con un concepto ya existente, por lo que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente se ha entendido de manera clara. Es decir, que si la idea anterior se entiende con mucha claridad, pues entonces la posterior, una vez que se asimila a la otra, va a haber un mayor entendimiento. ¿Quién fue David Ausubel? David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que nació en el 1918 y murió en el 2008. Representante importante del constructivismo. Durante mucho tiempo dominó esta teoría, por tanto se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta. Pero él afirmó lo contrario. Dijo que el aprendizaje humano va más allá de eso. Conduce a un cambio del significado de la experiencia. Es decir, que no solamente es el cambio de conducta, sino el cambio de significado de la experiencia anterior. Es decir, la experiencia vieja juntamente con la experiencia nueva va a haber un cambio, va a haber algo completamente diferente. O sea, el significado del anterior va a pasar a ya tener, como decir, mayor fuerza, mayor entendimiento. Teoría del aprendizaje significativo. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa. Pero, ¿y qué es la estructura cognitiva previa? Simplemente son los conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo del conocimiento. Un buen docente debe orientar a sus alumnos, por lo tanto debe conocer la estructura cognitiva del estudiante. Esto es bien interesante, esta parte, porque hay muchas críticas sobre los profesores que ellos traen una enseñanza y no conectan al alumno con las experiencias que ellos tienen anteriormente, sino que vacían todo ese contenido allí
Y si entendiste, entendiste. Si no entendiste, no entendiste. Entonces, las críticas son basadas en que el profesor está en la obligación de explorar a sus alumnos de tal manera que él sepa el conocimiento de ellos para posteriormente colocar el otro bloque de conocimiento. Y si ya a medida que él vaya explorando a los alumnos, él va a entender si puede o no puede vaciar ese material que trae, ese contenido que posee en su mano para poder montar ese otro bloque o esa experiencia nueva a los alumnos. Tipo de aprendizaje significativo. Tenemos a los tipos de aprendizaje significativo. Primero está el aprendizaje de representación. Después está el aprendizaje de concepto. Y luego viene el aprendizaje de preposición. Entonces, hacemos lo siguiente. En cuanto al aprendizaje de representación, se trata de la forma más básica de aprendizaje. En ella, la persona otorga significado a símbolos asociados a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hace referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. En cuanto al aprendizaje de conceptos, este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior y se apoya en él para existir, de modo que ambos se complementan y encajan entre sí. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. En el aprendizaje de conceptos, en vez de asociar un símbolo o un objeto concreto objetivo, se relaciona con una idea abstracta, algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras propias experiencias personales, algo que hemos vivido nosotros y nadie más. Por ejemplo, llega a interiorizar la idea de lo que es una hiena. Es necesario desarrollar una idea de hienidad que permita diferenciar a estos animales de los perros, los leones, otros. Si con anterioridad hemos visto una hiena en un documental, pero no lo pudimos diferenciar de un perro grande, ese concepto no existirá. Mientras que una persona familiarizada con los perros probablemente se dará cuenta de esas diferencias anatómicas y comportamentales significativas y será capaz de crear ese concepto como una categoría aparte de los perros. En cuanto al aprendizaje por proposiciones, en este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica de conceptos. Por eso constituye la forma de aprendizaje significativo más elaborada y a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas. Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzo, se realiza de modo voluntario y consciente. Por supuesto, se sirve de los dos anteriores tipos de aprendizaje significativo. Yo la entendí, o sea, para mí, yo apliqué la teoría. ¿Cómo la apliqué? De la siguiente manera. Cuando yo estuve estudiando a Oswald, lo adapté a la forma en que yo doy la clase en la universidad. Por lo menos yo en la universidad lo hago de la siguiente manera. Yo primero exploro mis alumnos, les hago un sondeo, incluso los hago llenar una ficha para saber incluso hasta dónde viven, porque a veces hay muchos alumnos que llegan tarde, tienen otras necesidades y entonces a veces uno como docente que no lo sabe, entonces a veces toma decisiones que no son las más adaptadas pues a la situación del alumno. Entonces yo hago mi sondeo, mis preguntas. Una vez que ya yo tengo y sé quiénes son, qué estudian, cuál es su nivel también, porque también hay que saber cuál es el nivel para uno llevarla, saber por dónde cómo puede dar la clase para que puedan entender con mayor claridad. Bueno, una vez que yo tengo inicialmente todo ese conocimiento, yo comienzo a
vaciarle el nuevo conocimiento. Por lo menos, fíjense, cuando a mí me tocó en una oportunidad dar, vamos a poner este ejemplo, derecho mercantil. A mí me tocó una cantidad de técnico superior, muchachos que eran técnicos superior, que ellos trabajaban en empresas de seguro, ellos trabajaban en bancos, en lugares donde trabajaban la parte administrativa y movían todos estos instrumentos mercantiles. ¿Qué hice yo? Una vez que hice el sondeo y supe todo lo que ellos trabajaban, lo adapté al código de comercio. Entonces, yo les daba el conocimiento del código de comercio, se lo vaciaba esos instrumentos conforme al conocimiento que ellos a diario en su parte laboral manejaban. Y posteriormente, antes de terminar la clase, ¿qué hice? Bueno, yo lo llevé a la práctica. Recuerdo que uno de los últimos exámenes cuando me tocó dar esa materia fue que hiciera un acta constitutiva. Entonces, ese era un instrumento mercantil y ellos todos hicieron sus actas constitutivas, los enseñé cómo crear una empresa. Entonces, ellos estaban ahí ya lo que ellos habían aprendido durante el intermedio. ¿Ves? Entonces, cuando yo veo la teoría de Oswald, yo digo, bueno, pero empíricamente yo venía practicando esta teoría, porque yo inicialmente los conocía a todos, sabía, me enteré de todas las cosas, su experiencia previa, y lo que hice fue darles el conocimiento jurídico, porque ellos sabían cómo se movían los instrumentos, pero la parte jurídica no la sabían. Entonces, ¿cuál es la nueva experiencia? La jurídica. Y cuando fueron a hacer su acta constitutiva, ya ellos tenían el entendimiento allí. Entonces, esa es la forma en que yo entendí esta teoría. Y bueno, hasta que llega mi exposición y les paso con Johnny Romero para que él continúe con la parte que corresponde.